a iniciar nuestro devocional con el tema "Se abrieron mis ojos". Y gloria sea para nuestro Señor, porque Él es el único que verdaderamente puede abrir nuestros ojos espirituales para poder ver nuestra realidad delante de Él. Si ustedes quisieran verdaderamente tener un panorama correcto, completo de cómo es que Dios nos ve, no nos basta más que ir al espejo perfecto que es la Biblia. Cuando nosotros nos permitimos observarnos a través de ese espejo, Dios nos refleja perfectamente bien cómo está nuestra realidad delante de Él. Y esto lo estoy comentando porque muchos de nosotros hemos cometido una serie de pecados, hermanos. Recuerden que la palabra pecado quiere decir errar, no dar en el blanco, no acertar. Entonces, muchos de nosotros hemos fallado y honestamente hay muchas ocasiones en que ni siquiera vemos que hemos estado fallando, ¿verdad? Espiritualmente estamos ciegos ante esa realidad y es hasta que nuestro Señor Jesucristo abre nuestros ojos cuando nosotros podemos percibir y observar correctamente nuestra actitud. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente hay personas que están haciendo algo incorrecto y que no se dan cuenta. Por ejemplo, ¿saben ustedes de algunos síndromes o algunas manifestaciones como las personas que roban inconscientemente? Esas personas no tienen ni necesidad, tienen economía suficiente y todo, pero curiosamente tienen esa condición. Entonces pasan por algún lugar y ven algo mal puesto, ¿verdad? La cleptomanía y se llevan las cosas y no se dan cuenta. Y aun cuando mucha gente luego les dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué haces eso? No, yo no hago nada. Y tal pareciera que verdaderamente no hacen nada, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí que están muchas ocasiones ciegos espiritualmente. Y nosotros tenemos que llegar a la comprensión del porqué de la cruz del Calvario para poder ser abiertos nuestros ojos. Y fíjense que cuando nosotros intentamos compartir el mensaje del Jesucristo que murió y resucitó por nuestros pecados, la gente tiene muchas reacciones. A veces hay gente muy inteligente que simplemente no puede ver, ¿verdad? Tan inteligente que no puede ver lo que está sucediendo a su alrededor. Quiero que busquen, nada más por esta ocasión, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, 24 y 25. Ese no lo tengo puesto para compartírselo, pero quiero que vayamos a esta cita bíblica en donde, ay Dios mío, ¿qué pasa? Donde quiero que veamos esta situación. Es Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20, 23, 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Dice, el versículo 25 nada más, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, no quiero tomarlo desde el 23 para que lo podamos comprender. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres puedan tener. Entonces aquí, hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios es justamente que muchas personas piensan que son muy inteligentes, pero no pueden ver la realidad de lo que Jesucristo es. Por otro lado, hay personas que sorprenden con el claro entendimiento que demuestran, incluyendo hasta niños muy pequeños que de repente Dios les abre sus ojos espirituales desde muy temprana edad y empiezan a comprender exactamente de lo que estoy hablando, de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, para quienes logramos ver esa realidad, es algo que transforma nuestra vida. Tú y yo hemos venido a ser transformados desde el momento en que empezamos a ver
que verdaderamente Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, para quienes lo podemos ver, empezamos a vivir una transformación de vida, lo que tú has estado viniendo a experimentar últimamente. Y para los que se salvan, eso es para nosotros, ¿verdad? Ese mensaje es el poder de Dios, hermanos. Es lo que verdaderamente nosotros debemos aprender a ver. Y resulta muy fascinante ver cómo después de que nuestro Señor Jesucristo explica su muerte, se nos presenta la historia del ciego Bartimeo, que recibe la sanidad de la vista. Y él le dice a Jesús, ¿verdad? Después de que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga contigo? Y le dice, quiero ver. Entonces Jesús le responde, puedes irte, tu fe te ha sanado. Inmediatamente después recobró la visión y siguió a Jesucristo. La palabra utilizada para ser sano o para sanado es la misma que se utiliza en griego para ser salvo, que es la palabra sozo. Entonces, la pregunta esencial, ¿qué pasa contigo? ¿Tú logras ver esa palabra de sanidad, esa palabra de salvación en tu vida? ¿Logras ver la palabra sozo a través de la cruz del Calvario de Jesucristo? Pues vamos a vislumbrar lo que en los pasajes que vamos a leer a continuación, cómo nos ayuda a ver la importancia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús para la salvación y la sanidad de nuestra vida. Amén. Entonces les voy a invitar a que vayan al libro de Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12 al 19. Este sí se los comparto, hermanos. Y dice la palabra de Dios, se abrieron mis ojos, ¿verdad? Esta es la enseñanza del día de hoy. Y vamos a leer lo que dice la Biblia respecto a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice en Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Han visto a esa gente, verdad? Dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Esto es lo que el Señor habla en nuestra vida el día de hoy a través de el libro de los Proverbios, hermanos. Y recuerden que el libro de los Proverbios es enseñanza práctica para nuestras vidas. Nosotros ahí obtenemos una enseñanza muy versátil de parte de Dios, muy práctica para ponerla ahora sí que en práctica rápidamente. Fíjense bien que nosotros no podríamos entender por completo la cruz del Calvario a menos que entendamos por qué fue necesaria esa cruz, por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera y derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y aquí vamos a ver a través de este pasaje bíblico que acabamos de leer cómo considerar la reacción de Dios ante el mal. ¿Por qué Dios, verdad, tiene ese tipo de reacciones? Si nosotros leemos correctamente, podemos considerar la reacción hostil de Dios hacia el pecado. Él dice que aborrece, que abomina. Es una reacción muy hostil, ¿verdad?, hacia cierto tipo de comportamientos del ser humano. El escritor de Proverbios, en este caso el rey Salomón, enumera esas cosas que el Señor aborrece y que le son detestables, abominables, ¿verdad? Dice que son lo que aborrece él, los ojos altaneros. ¿Han visto a esa gente que siempre mira por encima del hombro? Y es muy altanera, esa gente Dios la aborrece. ¿Por qué? Porque no hay humildad en su corazón. Dice el Señor que también aborrece la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente. Por si te has preguntado qué va a pasar con aquellas personas que deciden tomar entre sus manos la vida de otra persona, déjame decirte que Dios aborrece ese tipo de conductas de una manera muy, muy severa.
Dice que también aborrece la mente de aquellos que elaboran planes perversos, de las personas que tienen los pies que corren ansiosos al mal. Aborrece también al testigo falso, al mentiroso y al que provoca peleas entre hermanos. Recordemos que Dios es amor, pero también es un Dios justo, porque es un Dios santo. Entonces, el tipo de pecado que se ha enumerado en este pasaje bíblico causa un daño enorme a nuestra vida, causa un daño enorme a la vida de los demás y también causa un daño enorme a nuestra sociedad, hermanos. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, a una persona que siembra discordia entre la gente, entre los demás, entre los hermanos, entre los vecinos. Nada más reflexionemos en este momento cuánto daño puede ejercer esa persona que produce división en una familia, en una colonia, en el vecindario o hasta en la nación misma, en nuestra ciudad, en cualquier lugar donde una persona empieza a sembrar discordia, ¿verdad? Desgraciadamente hace mucho estrago, mucho daño. Entonces, eso es algo de lo que Dios aborrece. Y el odio de Dios no es como nuestro odio cuando nosotros declaramos que odiamos a una persona y quisiéramos desbaratarla, ¿verdad? Quisiéramos retorcerle el pescuezo y de esa manera manifestar nuestro coraje. No, el odio de Dios no es como el nuestro, hermanos. No contiene ningún elemento de malevolencia. Dios, aun cuando demuestra su malestar, su ira, nunca va a pecar. No contiene ningún elemento de mezquindad, mucho menos de hipocresía, sino que verdaderamente es la reacción ante el pecado del Dios que es a la vez todo amor y todo santidad, todo santo. Entonces su ira es su hostilidad amorosa y santa hacia el mal, hacia el pecado. Entonces, cuando comprendemos el alcance de la hostilidad de Dios hacia el mal que condujo hacia la cruz, porque ahí se clavan todas nuestras malas decisiones, todo nuestro pecado, ¿verdad? Pues la única respuesta válida que podemos dar es volvernos a Dios en oración para pedir perdón y para pedir ayuda, para dejarnos de hacer ese tipo de acciones que desgraciadamente a lo único que nos van a llevar es a la perdición. Y podemos decirle, Señor misericordioso, que conoces nuestra lucha para servirte, para hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Acude a nuestra ayuda y vuélvenos otra vez a ti cuando el pecado manche nuestra vida y ensombrezca nuestro corazón. Por medio de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Y es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque como empecé a comentar al inicio, simplemente muchas ocasiones no nos damos cuenta de que estamos pecando, de que estamos sembrando discordia, de que nuestra actitud es incorrecta. Y es por eso que le tenemos que decir que acuda a nuestra ayuda, que nos vuelva otra vez a Él cuando el pecado esté manchando nuestra vida, cuando esté ensombreciendo nuestro corazón y nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta. Así como el cleptómano que está robando y que en su conciencia no está clara la posición, porque esa es una enfermedad. Entonces, muchas ocasiones tú y yo estamos actuando prácticamente como el cleptómano o como el mitómano, que también miente y ni siquiera se da cuenta de que está mintiendo. Tal pareciera que ese es su estilo de vida y como que pasa por alto cierto tipo de declaraciones mentirosas. Y cuando tú le reclamas, le dices, oye, pero ¿por qué mientes? O sea, no hay necesidad de que mientes. ¿Cuándo? Yo ni siquiera mentí. Y hasta que le muestras la verdad, es como que empiezan medio a reaccionar. Tú y yo tenemos que reaccionar cuando el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida a redarguirnos, a corregirnos, a enseñarnos lo que posiblemente estemos haciendo equivocadamente delante de Dios. Entonces, vamos a leer en Marcos del capítulo 10, de los versículos 32 al 52, para considerar los resultados que obtuvo nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Qué resultados obtuvo para ti y para mí? ¿Qué verdaderamente ganó nuestro Señor Jesucristo en esa condición? Les voy a invitar a que me acompañen a leer Marcos 10, del 32 al 52. Y dice la palabra de Dios: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante
y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros apóstoles, ¿verdad? Los otros discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, del que hablaba yo al principio, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, decía, ¿verdad? Gritaba. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hermanos, al inicio hice este comentario porque es curioso ver cómo después de que nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer una declaración muy fuerte de que Él iba a ser entregado, iba a ser vituperado, lastimado y después muerto, pero después resucitaría al tercer día, hay una referencia enseguida de lo que pasa con Bartimeo. Y la pregunta que el Señor Jesús nos hace el día de hoy es: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando nosotros llegamos a la comprensión correcta de lo que es la cruz del Calvario, hermanos, quiero decirles que es cuando nosotros tenemos el deseo de que el Señor abra nuestros ojos, esos ojos espirituales, para poder ver la realidad al considerar los resultados que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces, si Jesús te preguntara: ¿qué quieres que haga por ti?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué le pedirías al Señor si en este momento, ahorita, bajara el Señor Jesucristo y se pusiera delante de ti, te dijera: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Si nos damos cuenta, en este pasaje Jesús realiza esta pregunta 2 veces. Los discípulos dan la respuesta equivocada y Bartimeo da la respuesta correcta: quiero ver. ¿Cuáles fueron las otras 2 veces que nuestro Señor Jesucristo pregunta? La otra vez cuando pregunta y que dan una respuesta equivocada es cuando Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, le dicen: oye, Señor Jesús, quisiéramos que tú nos cumplieras un deseo, cual si fuera el mago, o más bien Aladino, ¿verdad?, el de la lámpara. Y le dice: ¿qué quieren que haga por ustedes?
que nos sientes a la derecha y a la izquierda. Era una petición de vanagloria, hermanos. Muchas veces tú y yo somos capaces de pedir algo que ni caso tiene para nuestra vida eterna. Podemos tener alguna satisfacción temporal, superficial, cuando pedimos, Señor, dame ahorita manos llenas de dinero. Te lo puede dar, eso no es ningún problema. El problema es para qué lo vas a utilizar. ¿Cuál es el motivo de tu corazón para pedir ese tipo de situaciones, verdad? Y la respuesta correcta la da Bartimeo. Quiero ver, solamente quiero ver, quiero saber quién verdaderamente eres tú. Ciertas personas simplemente no logran ver a Jesús. Hay quienes han descrito la muerte de Jesús como inesperada y trágica, como si a Dios se le hubiera salido el control de la situación, se le hubiera salido de las manos la acción del por qué nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Muchas personas solamente lo ven como algo trágico e inesperado. De hecho, hay un programa en el Discovery Channel que dicen quién verdaderamente mató a Jesucristo, ¿verdad? Y al final, en el epílogo de esa narración, de ese programa, dicen que Jesucristo fue el autor de su propia muerte porque él provocó esta situación. Efectivamente, Jesucristo es el autor de su propia muerte en ese momento porque él diseñó ese plan perfecto para vencer al enemigo al derrotar a la muerte y resucitar al tercer día como lo prometió, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver ahora, tú y yo, que venimos a los pies de Cristo y que nuestros ojos espirituales se están abriendo cada vez más, podemos ver que su muerte y su resurrección fue planificada. De hecho, fue predicha o profetizada, como lo quieras ver. Se profetizó más de 1700 años de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra y se profetizó perfectamente bien. En el año 750 más o menos antes de Cristo, el profeta Isaías hace una referencia muy clara ahí en Isaías 50, 53, 52, en donde dice claramente cómo iba a ser muerto nuestro Señor Jesucristo. Dios le da esa visión a ese profeta para que nadie pudiera decir que se me chispoteó, me ganó la condición y mataron a Jesucristo porque no sabía ni lo que iba a pasar. No, a Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios tiene el control absoluto de todo lo que ha sucedido y de lo que ha de suceder, no solamente en la vida de Jesucristo, sino en nuestras vidas. Entonces, este pasaje en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, que es la tercera y la más detallada de las predicciones que Jesús mismo ofrece sobre su muerte, nos muestra que esperaba su propia muerte e incluso su resurrección, porque su muerte no fue algo inesperado, como les comento, fue una decisión deliberada y no terminaría en tragedia, sino más bien terminó en un triunfo absoluto sobre la muerte, sobre Satanás mismo. Dice que lo ha puesto por estrado de nuestros pies. Amén. Entonces, déjenme decirles que además tenía una clara comprensión del propósito de su muerte y los resultados que obtuvo de esa misma muerte. ¿Cuáles fueron los resultados? Él mismo dice ahí, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran o para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, el primer resultado que obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que ahora tú y yo podemos ver claramente, porque nuestros ojos espirituales han sido abiertos, es el rescate de nuestras vidas. Amén. Él vino a rescatarnos. Ese es el propósito fundamental de que Él dejó su trono, dejó su condición de ser Dios, dejó sus prerrogativas para que Él pudiera bajar, hacerse como un siervo y entonces de esa manera venir a cumplir la palabra profética para el perdón de nuestros pecados y para nuestra vida eterna. Amén. Entonces, el trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte incluye Isaías 53, como se los comentaba hace rato, que es uno de los pasajes sobre el siervo sufriente, ya lo estudiamos en algún momento. Y aquí vemos una prueba clara de que Jesús veía su propia muerte como la del siervo sufriente. Y vamos a desglosar esa condición. Primero, la palabra sufriente. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué? Él entendía que el propósito completo de su misión era sufrir.
Y era la razón por la que vino, a dar su vida por ti y por mí. No escatimó el ser Dios, no escatimó dejar su reino, dejar su trono celestial y venir a sufrir verdaderamente, porque nosotros ya nos podemos imaginar y dar cuenta del grado de sufrimiento que él llevó en la cruz del Calvario, y no solo en la cruz del Calvario, sino a lo largo de su ministerio. Pero también se muestra como siervo, esa es la segunda palabra que tenemos que definir, ¿verdad? Jesús utiliza la expresión y dice él, yo vine para servir, para ser siervo. Quiero decirles que la palabra que se utiliza para siervo quiere decir esclavo, así literal, tal cual. Él vino para ser esclavo de nosotros. Fíjense nada más, siendo él el mismo Dios vivo y verdadero, se rebaja a una condición de ser esclavo para que nosotros pudiéramos ser libres. Gloria a Dios. Entonces, no se veía a sí mismo como, perdón, se veía a sí mismo como el siervo y no vino para ser servido, sino para servir. Y la expresión, ¿verdad?, para dar su vida, hace eco de las palabras del profeta Isaías, ahí en Isaías 53:10, porque él ofreció su vida en expiación. 53:12 de Isaías dice que derramó su vida hasta la muerte. También tenemos que atender a la palabra Salvador. Y la palabra rescate, que se utiliza ahí en Marcos 10, versículo 45, se utiliza para prisioneros de guerra y esclavos. O sea, significa el precio pagado por nuestra redención. ¿Por qué? Porque se paga para liberar a los cautivos. Si desgraciadamente alguno de nosotros cayéramos en manos de algún secuestrador, pues él pediría un rescate, hermanos. Y solamente pagando el precio de ese rescate, tendríamos la oportunidad de ser liberados y de quitarnos de esa esclavitud, ¿verdad? Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos salva a ti y a mí, haciéndonos libres. ¿Y libres de qué? Tú podrías decir, como lo dijeron los judíos en aquel momento, nosotros estamos viviendo en libertad, no tenemos cadenas que nos estén aprisionando, no tenemos un grillete, no estamos detrás de unas rejas. Hermanos, quiero decirles que cuando nosotros abrimos los ojos a lo espiritual, nos damos cuenta cómo desgraciadamente sí estamos muchas ocasiones presos, cautivos por el pecado. Por eso que de repente tú no puedes dejar de hacer, sea la mentira, sea cualquier situación que vaya en contra de lo que Dios quiere que tú verdaderamente vivas, a eso se le llama estar preso, cautivo a través de las garras del pecado. Los yugos que el enemigo ha puesto en nuestras vidas que no nos permiten avanzar, que nos mantienen en una condición de estar prisioneros propiamente, a merced del enemigo. Entonces Jesucristo vino a darnos libertad y cuando abrimos nuestros ojos espirituales nos damos cuenta de cuán maravillosa es esa libertad. Cuando tú y yo le podemos decir al pecado, ya no quiero más. Muchas ocasiones, ¿verdad? Podemos decir, sí me gustaría. Me han preguntado a mí, pastor, ¿a usted no le gustaría regresar a su antigua naturaleza de ser, andar de mujeriego, andar de desordenado en ese sentido? Con honestidad, muchas ocasiones he tenido que reconocer que sí me gustaría, pero ya no quiero. La libertad en la que ahora Dios me ha puesto me da permiso, me da la condición de decir, ya no quiero de eso. ¿Por qué? Porque lastimé a mucha gente, me lastimé yo mismo, herí a muchas personas a través de mi conducta equivocada. Y hoy tomo la decisión por la libertad que Cristo me ha dado de decir, sí quisiera, pero ya no más. Sí me gustaría, pero ya no quiero, ya estuvo suave. El pecado ya me lastimó mucho, ya me originó muchos problemas, ahora ya no quiero más de eso. Esa es la libertad que tenemos tú y yo, de decidir lo que tú y yo necesitamos decidir correctamente delante de Dios. Amén. Luego viene la palabra sustituto. Él vino a ser un sustituto para nosotros. Esta palabra se traduce como por, a cambio de. ¿verdad? Ahí en Marcos 10:45 es la palabra griega anti, que significa en lugar de. Y esto nos sugiere la idea de la sustitución.
Jesucristo vino a hacer eso precisamente, a ponerse por ti, a tomar tu lugar, eso que tú tenías que pagar, eso que yo tenía que pagar por mis malas conductas, por haber hecho transgresión en contra de mucha gente, en contra de Dios primeramente. Yo tenía que pagar con mi vida propiamente, ¿verdad? Por mis delitos, por mis pecados, así como tú. Pero Jesucristo tomó la decisión de intercambiar nuestras vidas, de ser el sustituto perfecto para nuestra vida. Y por eso Él carga con nuestro pecado y Él muere en la cruz del Calvario en el lugar nuestro. En lo que tú y yo tendríamos que haber vivido, Él lo vive por nosotros y nos gana el derecho de la redención. Es este concepto, hermanos, de sufrimiento en nuestro lugar que se encuentra en Isaías 53, como les digo. Al usar estas palabras, Jesús mostró que creía que su propia muerte, ¿ya?, no era accidental y ni siquiera era por su propio pecado, porque Él no pecó, Él fue perfecto, sino Él se ofreció en un sacrificio, en un sufrimiento perfecto, en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar de otros, quienes de no ser así, de no ser por esta sustitución, hermanos, pues hubiéramos tenido que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Romanos 6:23 es muy claro cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la gloria sea para el Señor, porque la parte B, lo que continúa ese versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. O sea, tú y yo teníamos que pagar nuestro pecado con la muerte eterna, pero en la sustitución que el Señor Jesucristo hace por nuestras vidas, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la palabra muchos, hermanos, porque dice que Él viene a hacer rescate de muchos, se usa en Isaías 53, versículos 11 y 12, para describir a los beneficiarios del sacrificio del siervo de Jesucristo. Y es la palabra clave en Isaías. Él vino por muchos. Y entre esos muchos estamos tú y yo. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor nos escogió y nos redimió. Más aún, hermanos, Jesús entendía su propia muerte a la luz de la metáfora de la copa. ¿Cuál copa? Recuerdan que les dice, de esa copa podrán ustedes beber cuando Juan y Jacobo le dicen, Señor, ponnos a tu diestra, a tu derecha y a tu izquierda cuando estés reinando, ¿verdad? Dicen, ¿ustedes van a querer beber de la copa que yo bebo? Esa metáfora que utiliza es en actualidad lo que se debería de ver en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la copa de la ira de Dios contra el pecado. Y es por eso que Jesús dice y habla de la copa que Él bebe. ¿Por qué? Porque Él sabía que toda la ira de Dios se iba a ver manifiesta en la cruz del Calvario. Esa ira se mostró a plenitud en la cruz del Calvario. Y esa es la copa que nuestro Señor Jesucristo decidió beber, decidió tomar por el rescate nuestro. Porque si no, tú y yo tuviéramos que haber bebido de esa copa, mis hermanos. El día que seamos llamados a la presencia de Dios, porque escrito está para el hombre que un día muera y después de eso el juicio, sin Cristo tendríamos que ir al juicio del trono blanco, en donde es ese juicio para ira y condenación. Y la ira de Dios se va a mostrar en contra de aquellos que llegaron sin la salvación de Jesucristo. Y entonces esa ira los va a llevar a la muerte eterna, a la segunda muerte, que es al infierno mismo, al lago que arde con fuego y azufre, a donde será el lloro y crujir de dientes, dice la palabra. Pero la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque al Él beber esa copa, esa ira, pues a nosotros nos deja en una posición de más que bienaventurados, más que victoriosos en Cristo. Porque ahora tú y yo, los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, no tendremos que ir al juicio del trono blanco. Seremos juzgados porque dice la palabra de Dios que después de morir tendremos que ir a un juicio, pero seremos juzgados en el tribunal de Jesucristo, en donde allí ya no será para ira y condenación, allí será para galardones, en donde el Señor, ¿verdad?, te va a dar esos premios adicionales que ganaste al llevar la palabra de Dios. Cuando tú llevas a una persona a los pies de Cristo, el Señor dice que te va a dar galardones
te va a dar coronas, la corona de vida y todas esas coronas que se mencionan ahí en Apocalipsis. Entonces, tú y yo tenemos una gran bendición. Somos salvos de la ira de Dios. Entonces, dice que Él se ve a sí mismo bebiendo en nuestro lugar de la copa de la reacción hostil de la que hablaba yo al principio de Dios contra el pecado. No contra la persona, sino contra el pecado que comete esa persona y que por consiguiente traerá consecuencias. Entonces, por su muerte y resurrección, Jesús derrotó al pecado, derrotó al mal y derrotó a la muerte. Y como resultado, hermanos, podemos ser perdonados. Hemos sido perdonados tú y yo. Hemos sido liberados de la culpa. Hemos sido liberados de la vergüenza. De hecho, hemos sido liberados hasta de las adicciones que tú y yo habíamos tomado en un estilo de vida equivocado. ¿Cuál tipo de adicción tienes tú o tenías tú? Solo tú y Dios lo sabe, ¿no? Cada quien tenemos nuestra tendencia natural al pecado, que se llama concupiscencia. Eso que de repente tú haces repetitivamente y que hasta en tu conciencia dices, ya no quiero hacer más esto, y de repente vuelves a caer y vuelves a caer. A eso se le llama concupiscencia, es tu tendencia natural al pecado. Pero ahora hemos sido liberados hasta de eso. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos instruye para ir dejando esa condición, ese estilo de vida que no nos puede llevar más que a la muerte eterna. Entonces podemos estar segurísimos, y así decláralo con énfasis, seguro debes estar del triunfo final del bien sobre el mal. A final de cuentas, Dios va a traer ese triunfo a nuestras vidas. Y no tenemos por qué temer al futuro, hermanos. De hecho, tú y yo ya no tenemos por qué temer a la muerte física, porque está diseñado nuestro cuerpo para un día, ¿verdad?, dejar este planeta, este mundo, este plano existencial. Y Dios nos asegura que Él nos va a proveer de un cuerpo glorificado, que va a estar apto para la vida venidera, para lo que viene a continuación después de esta vida. Este cuerpo, este estuche físico, Dios lo diseñó para estar aptos para existir en este mundo. Nosotros podemos respirar sin problema, no necesitamos máscaras, no necesitamos ningún aditamento. Pero si saliéramos a otro espacio interestelar, a otro mundo, a otro planeta, pues tendríamos que llevar algún traje que nos permitiera, ¿verdad?, de alguna manera existir en ese tipo de ambientes, pero donde estaríamos realmente existiendo sería dentro del ambiente mismo del traje que llevemos. Nosotros fuimos diseñados para estar aquí en la Tierra. Por lo tanto, este cuerpo un día tendrá que ser dejado aquí en esta Tierra para que podamos nosotros trascender a lo que viene a continuación, a ese otro plano al que estamos llamados, que se llama eternidad. Y por lo tanto, tú y yo ya no tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte misma ha sido derrotada, hermanos. Y ahora tú y yo podemos declarar, como el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y la verdad es que cuando lo vemos desde ese punto de vista, hermanos, es una bendición el poder entender que la ganancia que tenemos en Cristo Jesús se llama vida eterna. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué quieren que haga por ustedes?, estos dieron una respuesta incorrecta, como decíamos. Querían una posición de privilegio. Para los líderes cristianos, para nosotros como líderes, siempre es una tentación competir entre nosotros mismos por alcanzar una posición más prominente. Pero nosotros somos llamados a seguir a Jesús, a servirlo a Él y a servirnos los unos a los otros. Por lo tanto, la ambición espiritual no es algo malo, hermanos, pero es posible tener el tipo incorrecto de ambición. Nosotros podemos tener una ambición espiritual muy sana al querer llevar cada día más personas a los pies de Cristo, rescatar más almas para la gloria de Dios. Esa es una ambición muy sana, una ambición espiritual muy positiva. Pero si tu deseo es sobresalir para que la gente te vea, para que digan, wow, ese hermano de verdad, qué hermanazo es, cómo se sabe la Biblia, cómo hace esto, cómo hace aquello, pero si es nada más para su vanagloria, para inflarse como el pavo real, a Dios eso le causa repugnancia, hermanos, porque la gloria solamente es para Él y por Él. Amén.
Entonces tú y yo, cuando vengamos a servir a Dios con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, que sea siempre para la gloria de Dios. Que nosotros nos quedemos chiquitos, nosotros menguemos delante de la presencia de Dios, para que lo poco o mucho que Dios nos permita hacer por su misericordia sea para glorificar su nombre y no para vanagloriarnos. Amén. Entonces, podría ser algo tan sutil como buscar nuestra propia gloria en lugar de ambicionar la gloria para Jesús. Él dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, su esclavo. ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? Conviértete en el esclavo de tu hermano, de tu prójimo, de tu pareja, de tu hermano, del que está a tu lado. Sírvele y tú verás a dónde el Señor te va a posicionar. Cuando te diga, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Es lo más maravilloso que tú y yo vamos a poder escuchar un día. Entonces, por supuesto que para la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, nuestras motivaciones siempre están mezcladas, hermanos. Cuando somos tentados, como los discípulos fueron también tentados, a buscar nuestra propia posición, nuestra proyección, nuestra promoción, a lo mejor una paga o una popularidad, Jesús nos dice 6 palabras. Entre ustedes no debe ser así. Cuéntenlas, 6 palabras. Entre ustedes no debe ser así. Somos llamados a servir porque el servicio es el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos vino a enseñar. Entonces, las vestiduras del auténtico discipulado no son túnicas de color púrpura de un emperador, sino la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Consiste en la cruz, no en un trono. Es una vida entregada por los demás. Tú y yo tenemos que aprender a entregarnos por los demás, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Entonces, fíjense bien que debemos seguir el ejemplo de Bartimeo, quien clamó a Jesús implorando misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan cómo lo leí hasta enfáticamente? Jesús siempre responde cuando clamamos pidiendo misericordia. Él dice que al que toca, se le abre. Al que llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pidió Bartimeo? Recuperar la vista, hermanos. Y se le abrieron los ojos y vio a Jesús. Fue la primera imagen que fue nítida para los ojos abiertos de Bartimeo. Hoy podemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver a Jesús. Que hoy no sea mi imagen en la pantalla, ni la pantalla que estás viendo, yo no sé qué pantalla estés viendo de repente, pero que no sea ni esa imagen siquiera la que tú puedas ver en este momento cuando se abran tus ojos espirituales, sino que verdaderamente veas a ese Jesucristo entronado en poder, en gloria, a ese Jesucristo que se levanta para defender nuestra causa, a ese Jesucristo glorioso y que nos dé la oportunidad de entender todo lo que Él ha hecho a nuestro favor al morir en la cruz por cada uno de nosotros, al hacer el intercambio de vidas. Pidámosle a Dios, Señor, abre mis ojos para verte de forma más clara. Si tú ya lo has visto, si tú ya lo puedes contemplar en esa realidad, pues que ahora el Señor te haga una vista más nítida, para que lo podamos amar con más devoción, para seguirlo mucho más de cerca, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, estar delante de su presencia de una manera inequívoca, de una manera correcta. Entonces, esta noche les voy a invitar, hermanos, a que levantemos una alabanza de adoración. Voy a compartir la pantalla y quiero que me ayuden a pedirle a Dios, así como dice el Salmo 119, versículo 18, ya apareció ahí en sus pantallas, y dice el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Vamos a levantar esta alabanza de adoración, hermanos, y posteriormente oraremos para que el Señor siga abriendo nuestros ojos. Amén. En el nombre de Jesús todo